Mi hermana se burló de mi trabajo, no tienes nada que ofrecer, pero cuando fui ascendido y necesitó un empleo, le dije, manda tu CV, aunque no te garantizo nada. Mi hermana siempre fue ese tipo de persona que habla como si la vida fuera una serie en la que ella es la protagonista y todos los demás somos personajes de relleno. Mientras yo estaba ocupado intentando mantenerme a flote en un trabajo que, aunque no era glamuroso, pagaba las cuentas y me daba cierta estabilidad, ella se dedicaba a saltar de empleo en empleo, dejando un desastre detrás de otro y con una capacidad increíble para convencerse de que nada era culpa suya. Desde que éramos adolescentes, Vanessa había desarrollado esta habilidad casi artística de hacer comentarios que sonaban a broma, pero que en realidad eran puro veneno. Y durante años yo simplemente lo dejé pasar porque mi mamá decía que era su carácter y que yo no debía engancharme. En realidad nunca fue que no quisiera, era que no sabía cómo enfrentarla sin que todo se volviera un drama familiar interminable. Lo que más recuerdo, lo que se me quedó grabado, ocurrió en una Navidad en casa de mis papás. Estábamos sentados en la mesa hablando de cualquier pendejada cuando mi hermana, con su copa de vino y ese tono burlón, dijo que mi trabajo en logística debía ser agotador pero no por dificultad, sino porque, según ella, debía ser deprimente pasar los días revisando cargas y lidiando con choferes que ni saben hablar bien. Luego remató con su comentario favorito, ese que lanzó tantas veces que terminó convirtiéndose en una especie de mantra malicioso, que yo no tenía nada que ofrecer, que debía sentirme agradecido de que no me hubieran corrido todavía, porque empresas como la mía cambiaban empleados como calcetines. Nadie dijo nada, ni una palabra, y yo me quedé ahí tragándome la rabia porque ya conocía el sistema. Si yo respondía, mi mamá me iba a decir que dejara de pelear y que no arruinara la noche. Si no respondía, el silencio se convertía en una especie de aval tácito al comentario. Y así fue por años. Lo irónico es que, mientras ella se burlaba de mi trabajo aburrido, yo estaba creciendo profesionalmente. Empecé como el típico empleado que hace de todo, pero con el tiempo fui ascendiendo. Cuando mi supervisor renunció, me ofrecieron su puesto, un ascenso que nunca dije en voz alta pero que me hizo sentir que todo lo que llevaba cargando tenía sentido. Por primera vez tuve beneficios decentes, un horario más manejable y un sueldo que hacía que los días pesaran un poco menos. No fue un ascenso espectacular ni nada digno de presumir, pero para mí fue como salir a respirar después de estar años bajo el agua. Por eso, cuando Vanessa perdió su empleo hace unos meses, me sorprendió que me llamara. Lo hizo con ese tono que usa cuando quiere que alguien le resuelva la vida sin admitir que la cagó. Me dijo que las cosas estaban difíciles, que su jefa era una incompetente y que la habían corrido injustamente. Yo ya me sabía esa historia porque era prácticamente la misma cada vez que la despedían, pero me aguanté las ganas de señalarlo. Luego me preguntó, así sin rodeos, si en mi empresa estaban contratando. Se notaba que esperaba que yo dijera algo como que podía meterla sin entrevistas, que con decir mi apellido bastaba, que bastaba con conocerme para que la contrataran. Pero yo estaba ya cansado de ser su salvavidas emocional y laboral, así que le respondí que me pasara su currículum, que podía enviarlo al departamento correspondiente pero que no le garantizaba nada. Hubo un silencio incómodo, como si en su cabeza le estuviera fallando un guión que había asumido que todos seguiríamos al pie de la letra. Un par de días después me avisaron que entre los candidatos había una persona que yo debía entrevistar y cuando vi el nombre sentí un nudo en la garganta porque supe que eso iba a explotar tarde o temprano. Me pasé la mañana dándole vueltas al asunto, intentando no adelantarme a lo que sería claramente una entrevista incómoda. No quería hacerle favores solo por ser mi hermana porque yo me había ganado ese puesto a base de levantar la mano cuando nadie quería hacerlo, de quedarme después de hora y de soportar semanas enteras donde parecía que solo servía para escuchar quejas. Así que cuando llegó el momento de entrevistarla, traté de mantenerme firme y profesional. La entrevista fue terrible desde el minuto en que se sentó. Entró con esa actitud de que el mundo le debe algo, sin haber investigado el puesto ni la empresa, sin preparar respuestas y con cero intención de esconder que no tenía muchas ganas de trabajar. Cuando mi jefe le preguntó qué esperaba de esa posición, respondió que quería flexibilidad para entrar tarde porque, según ella, nunca había sido una persona de mañanas. Después habló mal de su exjefa, dijo que aprendía rápido pero que no le gustaba que la estuvieran chingando encima y preguntó si podía trabajar desde casa a pesar de que el puesto era completamente presencial. Yo no sabía dónde meter la cara y mi jefe me miraba como si yo hubiera planeado esa clase de espectáculo. Cuando terminó, él me dijo que no,
que ni de chiste la iban a contratar, y yo no tuve nada que contradecir. Esa misma tarde, Vanessa me llamó furiosa y me acusó de sabotearla. Dijo que la empresa era una mierda, que mi jefe era un idiota y que yo cegaramente le había dicho que no la contratara porque siempre había tenido envidia de ella. Lo cual es chistoso porque nunca entendí qué era lo que se suponía que debía envidiar. Intenté explicarle que no había sido profesional, pero solo logré que me gritara que yo seguía siendo el mismo mediocre de siempre antes de colgarme. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que ese patrón había estado ahí toda la vida. Que no importaba cuánto hiciera, cuánto creciera o cuánto intentara ayudarla, ella siempre iba a verme como el hermano menor que según ella nunca llegó a nada. Y ese día, por primera vez, me di cuenta de que no estaba obligado a cargar con su mierda para siempre. Solo que todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana después de aquella entrevista desastrosa cuando todo empezó a escalar de una manera que, aunque yo tenía años viendo cómo reaccionaba mi hermana, todavía me sorprendió por lo rápido y lo caótico que se volvió. Yo había intentado mantenerme al margen, concentrarme en mi trabajo porque justo estaba en ese periodo donde todavía me estaba adaptando al ascenso y quería demostrar que podían confiar en mí. Había días en los que salía con la cabeza hecha polvo solo por estar intentando equilibrar las nuevas responsabilidades con las broncas que ya eran parte del día a día, y aún así me esforzaba por mantenerme tranquilo. Evitar conflictos familiares y no engancharme con el drama que Vanessa había intentado iniciar. Pensé ingenuamente que, después de que le negaran la vacante, ella lo iba a dejar pasar y buscaría otro trabajo sin armar tanto escándalo. Obviamente estaba equivocado. Un martes por la tarde, mientras estaba revisando unas hojas de ruta que tenían errores que yo sabía que al día siguiente me iban a estallar en la cara si no los corregía a tiempo, vi que mi hermana me llamaba. Dudé en contestar porque ya me esperaba el discurso, pero pensé que quizá, con el paso de los días, se le había bajado un poco el enojo. Craso error. Apenas contesté, comenzó a soltar una sarta de reproches sin siquiera darme oportunidad de saludar. Dijo que era obvio que yo había hablado mal de ella con mi jefe porque según ella yo tenía una obsesión desde niño por hacerla quedar mal. No entendía de dónde sacaba eso, pero lo decía con tanta convicción que a cualquiera ajeno podría hasta convencerlo. Luego empezó a despotricar contra la empresa y contra mí, asegurando que si ella hubiera querido, habría encontrado un trabajo mucho mejor, pero que había depositado su confianza en mí porque, en sus palabras, pensó que yo al menos tendría la decencia de ayudar a mi propia sangre. Yo intenté explicarle que la decisión no había sido mía, que simplemente no quedó bien en la entrevista, que no tenía nada que ver con favoritismos ni con sabotajes imaginarios. Pero cada palabra que decía parecía aumentarle la furia. Me gritó que yo nunca había sido más que un conformista, que me había acomodado a un trabajo mediocre y que por eso no entendía lo que significaba buscar un empleo de verdad. Hubo un punto en el que me soltó que yo debería sentirme agradecido de que ella siquiera hubiera considerado trabajar en un lugar como el mío. Cuando me dijo esa última frase, sentí algo dentro de mí romperse un poco, no de tristeza sino de hartazgo. Un cansancio acumulado de años de escuchar la misma actitud y la misma arrogancia sin que nadie en la familia la frenara nunca. Decidí terminar la llamada antes de que siguiera escalando, no porque no tuviera ganas de responder, sino porque ya sabía perfectamente cómo terminaría si dejaba que la conversación continuara. Me limité a decirle que no iba a seguir discutiendo y colgué. Estuve un rato viendo la pantalla del teléfono, todavía procesando el nivel de descaro que acababa de escuchar, cuando vi entrar un mensaje de mi mamá. No sé cómo, pero en cuestión de minutos mi hermana ya la había contactado y le había contado una versión completamente distorsionada de los hechos. En su relato, yo no solo había hecho que la rechazaran, sino que además la había humillado delante de mi jefe y que prácticamente me había burlado de ella durante la entrevista. Mi mamá me escribió preguntando cómo podía haber sido tan cruel con mi propia hermana y luego me llamó para decirme que Vanessa había salido llorando de su casa. Intenté explicarle a mi mamá lo ocurrido, pero ella ya iba con la idea formada, como siempre pasaba. Me dijo que yo debía ser más empático, que mi hermana estaba pasando por un momento difícil y que yo, como el hijo más estable, debía apoyarla en lugar de ponerle el pie encima. Escuchar la misma cantaleta de toda la vida me cayó como una cubetada de agua fría. Era como si nunca importara lo que yo hacía o lo que yo vivía, la prioridad siempre era evitar que Vanessa se molestara.
Mientras mi mamá hablaba, me di cuenta de que yo llevaba años acostumbrado a justificar comportamientos que no debían justificarse jamás, simplemente para mantener la paz en la familia. Pero en ese momento ya no tenía la paciencia ni la energía para seguir permitiendo ese juego. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes pasivo-agresivos de mi mamá y silencios calculados por parte de mi papá, que siempre se quedaba en un rincón intentando no involucrarse para no ser el quien enfrentara el desastre. Vanessa, por su parte, se encargó de correr por la familia su propia versión de los hechos, una donde yo aparecía como el villano que le había cerrado puertas por gusto propio. Mi tía me escribió preguntándome si había sido tan duro con ella como Vanessa decía. Un primo me llamó para ver cómo estaba y, al final de la conversación, terminó preguntando si era cierto que yo me había ensañado con mi hermana porque siempre quise demostrar que era mejor que ella. Era como si un rumor hubiera prendido fuego en todas las esquinas y yo no pudiera hacer nada por apagarlo. Lo que más me molestó no fue el chisme en sí, sino la facilidad con la que todos asumían que yo era el problema. En ningún momento se detuvieron a analizar si lo que decía Vanessa tenía algún sentido, simplemente lo aceptaron como si fuera la verdad absoluta. Y yo ya estaba completamente cansado de cargar con esa etiqueta implícita de que, como yo era el más tranquilo, era mi responsabilidad mantener la calma aunque me estuvieran jodiendo en la cara. Había pasado años dejando pasar comentarios hirientes, desprecios velados y actitudes arrogantes solo para evitar discusiones. Pero en esa semana entendí que la paciencia no era virtud si solo servía para aguantar abusos disfrazados de humor. Para colmo, mi mamá decidió presentarse en mi apartamento sin avisar. Llegó diciendo que necesitábamos hablar y que ya estaba cansada de ver cómo nuestra relación como hermanos se deterioraba por una tontería de trabajo. Dijo que yo debía disculparme por haber manejado la situación sin sensibilidad y que debía ayudar a mi hermana a encontrar empleo porque la familia estaba para apoyarse. Yo me quedé escuchándola, pero esta vez no tuve ni una pizca de culpa. Le respondí con calma, pero con firmeza, que yo había hecho más que suficiente, que no había ninguna traición en entrevistar a mi hermana como a cualquier candidato y que no podía seguir siendo el adulto encargado de arreglar todo lo que Vanessa destrozaba. Mi mamá se quedó callada por un buen rato, como si mis palabras no le cupieran en la cabeza, y luego me dijo que ella no me había criado para ser tan frío. Yo ya no tenía fuerzas para seguir, así que le pedí que se fuera porque tenía cosas pendientes del trabajo. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí un cansancio que no había sentido en años, una mezcla rara de alivio y agotamiento. No sabía exactamente por qué me afectaba tanto, pero creo que era el hecho de que todo estaba saliendo exactamente como temía. Una decisión profesional que tomé con objetividad había sido convertida en un dramón familiar que me pintaba como un egoísta. Esa semana terminó dejándome con una claridad que nunca había tenido. Entendí que podía seguir siendo parte de mi familia sin dejar que me arrastraran a ser parte de cada tormenta que mi hermana generaba. No era mi responsabilidad sostenerla, ni salvarla, ni cargar con las consecuencias de sus malas decisiones. Y aunque todavía no lo sabía, esa claridad iba a ser necesaria, porque lo que vendría después sería bastante más turbio que una simple discusión por una entrevista fallida. Actualización 2. Había pasado cerca de 2 meses desde el desastre de la entrevista y todo lo que vino después, y para ese punto yo ya había asumido que las cosas con mi familia no iban a volver a la normalidad. Nadie lo dijo abiertamente, pero se había creado esta especie de ambiente tenso en el que todos parecían caminar con cuidado para no mencionar nada que pudiera volver a encender el tema. Sin embargo, aunque pareciera que la situación estaba calmándose por fuera, el resentimiento seguía creciendo por dentro, especialmente en Vanessa, quien encontró una manera particularmente desagradable de convertir una situación laboral en una guerra emocional. Lo que yo no entendía en ese momento era que la entrevista había sido solo el primer empujón y que lo realmente complicado empezó a manifestarse después, cuando mi hermana comenzó a usar a toda la familia como instrumento para hacerse la víctima y presentar una versión de la historia que la dejaba completamente libre de responsabilidad. A mediados del segundo mes, un domingo por la tarde, mientras estaba intentando adelantar unas cosas del trabajo desde casa porque la carga laboral había aumentado con los nuevos proyectos, recibí un mensaje de un primo en el que decía que esperaba que yo estuviera bien. Me pareció extraño porque tenía años sin hablar con él más allá de conversaciones casuales en reuniones familiares. Luego agregó que lamentaba lo que había pasado y que esperaba que eventualmente mi hermana me perdonara. Me quedé mirando el teléfono sin entender de dónde estaba saliendo esa narrativa,
así que lo llamé para preguntarle directamente qué le habían contado. No me dio muchos detalles. Pero al final soltó que Vanessa había dicho a varios miembros de la familia que yo no solo la había hecho quedar mal en la entrevista, sino que la había humillado frente a mi jefe y que incluso me había burlado de ella cuando le dieron el rechazo. Escuchar eso me produjo una mezcla muy desagradable de rabia y decepción, porque no solo era mentira, sino que era tan absurdo que llegué a preguntarme si realmente mi hermana creía lo que estaba diciendo o simplemente estaba dispuesta a decir cualquier cosa con tal de no admitir que ella misma había arruinado la oportunidad. Con el paso de los días me di cuenta de que esa versión se había esparcido más rápido de lo que yo imaginaba. Comencé a recibir mensajes de familiares que rara vez se involucraban en nada, algunos con un tono de lástima, otros con cierto juicio disfrazado de consejo. Una tía me dijo que entendía que yo quisiera mantener mi profesionalismo, pero que debía recordar que la familia estaba por encima de todo. Un tío me preguntó si de verdad había sido tan duro con mi hermana como ella decía. Incluso mi abuela, que nunca se mete en pleitos porque odia el drama, me llamó para decirme que esperaba que resolviéramos las cosas y que no valía la pena pelearse por un trabajo. Lo más frustrante de todo es que en ningún momento cualquiera de ellos pareció considerar que quizá había otra versión de la historia más allá de la que Vanessa contaba con tanta seguridad. La situación llegó a tal punto que un día, después de salir agotado de una jornada particularmente pesada donde tuve que resolver un problema de inventario que llevaba semanas acumulándose, recibí una llamada de mi mamá diciéndome que necesitábamos hablar. Tenía ese tono tenso que usa cuando lleva tiempo acumulando frustración y finalmente decide soltarla toda de golpe. Me dijo que había hablado con mi hermana y que estaba muy decepcionada de la manera en la que yo había manejado la situación, que no podía creer que hubiera dejado que algo tan pequeño se volviera un conflicto tan grande. Intenté explicarle nuevamente lo que había pasado en realidad, pero era evidente que no quería escuchar nada que desafiara la versión que Vanessa ya le había metido en la cabeza. Sin pensarlo mucho me soltó que esperaba que yo diera el primer paso para arreglar las cosas porque, según ella, yo era el más maduro y el que debía actuar con responsabilidad. Esa llamada fue el punto donde comencé a sentir un distanciamiento emocional fuerte hacia mi familia. Me dio la sensación de que, sin importar cuántas veces explicara los hechos o cuánta lógica pusiera encima de la mesa, ya todos habían decidido que la culpa recaía sobre mí porque siempre había sido más fácil responsabilizar al que mantiene la calma que enfrentar el hecho de que mi hermana actuaba como una adulta con mentalidad de adolescente. Esa percepción se hizo aún más evidente cuando un día me enteré de que Vanessa había tenido problemas para pagar la renta y mi mamá me llamó para decirme que, siendo su hermano, yo debería ayudarla porque la familia se apoyaba en momentos difíciles. No dijo una palabra sobre cómo Vanessa había manejado la entrevista, ni sobre cómo había manipulado la situación para presentarse como víctima. Solo escuché un sermón sobre la importancia de la unidad familiar y sobre cómo yo debía ser el que diera el brazo a torcer. Recuerdo que en ese momento sentí un enojo tan crudo y tan antiguo, acumulado por años de sentir que mis sentimientos eran considerados secundarios cuando se trataba de mi hermana. Le respondí que yo ya había hecho suficiente, que no podía seguir cargando con el peso de las malas decisiones de Vanessa y que no era mi responsabilidad resolver los problemas que ella misma se había buscado. Mi mamá se quedó en silencio al otro lado de la línea, como si no pudiera creer que yo le hablara así, y luego me dijo que nunca me había escuchado tan egoísta. Yo simplemente ya no tenía la energía para seguir discutiendo, así que corté la conversación lo más rápido posible y me senté a procesar la cantidad de culpa que mi familia pretendía cargarme. Ese mismo día por la noche recibí un mensaje de Vanessa desde otro número, porque ya la había bloqueado en el primero después de su última explosión. No era un mensaje conciliador ni una disculpa. Era un párrafo entero lleno de insultos en el que decía que yo no servía para nada, que era un mediocre con un trabajo mediocre y que ella había confiado en mí porque pensó que al menos tendría la decencia de ayudarla. Decía que yo era un egoísta y que esperaba que algún día aprendiera que la familia no se abandona. Leí todo en silencio, sintiendo como cada palabra confirmaba que bloquearla había sido la decisión correcta. No respondí nada. Solo volví a bloquearla. Durante las semanas siguientes me dediqué a enfocarme en el trabajo tanto como pude. No porque quisiera escapar de la situación familiar, aunque en parte sí lo hacía, sino porque realmente no podía darme el lujo de que mi vida personal afectara mi desempeño. Estaba en una posición nueva, con responsabilidades nuevas, y mi jefe confiaba en mí.
Y mientras más avanzaban los días, más notaba una calma que no había sentido en años, una calma que venía de no ceder a las presiones familiares que siempre me habían mantenido atrapado en el rol de mediador. Empecé a preguntarme cuántas veces había dejado que mi hermana tomara ventaja simplemente porque yo había aprendido a quedarme callado. Lo curioso es que esa calma, esa sensación de haber tomado distancia, se volvió fundamental para lo que vendría después. Porque cuando mi hermana creyó que ya había agotado todos los recursos emocionales para manipular a la familia, pasó al siguiente nivel. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que pensaba sobre la relación con mi familia y sobre qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger mi propia paz. Actualización final. Habían pasado alrededor de 6 meses desde la entrevista fallida de mi hermana y todo el caos que se desató después. Para ese punto, ya había dejado de intentar reparar cualquier vínculo con ella o con la parte de la familia que había comprado su versión de los hechos sin cuestionarla. Había llegado a un estado extraño, como una mezcla de resignación y tranquilidad, donde simplemente aceptaba que la relación familiar no iba a ser la misma y que quizá eso no era algo malo para mí. Había comprendido que la distancia podía ser una forma de paz cuando la cercanía solo significaba estar a disposición de enfrentar el resentimiento ajeno. Fue justo en medio de esa nueva etapa de calma que en el trabajo todo empezó a dar un giro inesperado y, sin buscarlo, me encontré en una posición que terminó desenterrando otra vez el tema de mi hermana. Solo que esta vez desde un ángulo que no me imaginaba. En la empresa donde trabajaba, las cosas estaban moviéndose rápido. Desde que tomé el puesto de gerente de operaciones, había tenido que aprender a manejar no solo las responsabilidades técnicas sino también la parte humana, que era mucho más compleja. El ambiente en ese tipo de empresas es intenso y a veces caótico, con gente presionada todo el tiempo, decisiones que deben tomarse en cuestión de minutos y un flujo constante de problemas que surgen sin aviso. A pesar de esa presión, me fui adaptando mejor de lo que esperaba y, poco a poco, comencé a notar que mi jefe confiaba cada vez más en mi criterio. Había días en los que me involucraba en reuniones que antes no me correspondían y, aunque al inicio lo atribuía a que necesitaban más manos, eventualmente entendí que también me estaban preparando para algo más grande. Hacia finales del 6º mes, un día recibí una llamada de mi jefe solicitándome que subiera a su oficina después de la junta de la mañana. No tenía idea de qué quería hablar, pero me imaginé que sería sobre un cambio en el proceso que llevaba semanas estancado. Cuando llegué, lo encontré más serio de lo normal, como si estuviera midiendo sus palabras antes de soltarlas. Me explicó que estaba considerando dejar la empresa. Dijo que llevaba tiempo pensándolo y que ya no tenía el mismo entusiasmo para seguir al frente del departamento. Me habló de agotamiento, frustraciones internas y cosas con los directivos que no supo o no quiso detallar, pero que claramente lo tenían harto. Luego dijo que, si él se iba, la empresa necesitaría a alguien que tomara su lugar y que él ya había dado mi nombre a los directivos como posible candidato. No supe qué decir en ese momento porque no estaba preparado para esa noticia. La idea de tomar un puesto tan grande me generó una mezcla intensa de emoción y ansiedad. Sentí que tenía la capacidad para hacerlo, pero también sabía que sería una responsabilidad enorme. Sin embargo, cuando tomé un tiempo para pensarlo, sentí algo parecido a orgullo, una especie de validación interna de que mi esfuerzo silencioso durante años finalmente estaba siendo reconocido. Semanas después, mi jefe renunció formalmente y, tras varias reuniones con los directivos, me ofrecieron oficialmente ocupar su puesto. Acepté porque sabía que era el tipo de oportunidad que no llegaba 2 veces. El salario aumentó, las responsabilidades se ampliaron y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo que tenía peso real. Lo que no esperaba era que esa noticia, que para mí significaba un avance profesional, se convirtiera en el detonante de otro intento de mi hermana por reinsertarse en mi vida. Aunque no por razones genuinas sino por mera conveniencia. Como la empresa compartió internamente la información del ascenso, varios colegas lo celebraron y uno de ellos, que resultó ser amigo lejano de un primo, lo comentó en una reunión familiar sin saber el trasfondo que existía. Al parecer, esa información llegó a oídos de Vanessa en cuestión de horas porque esa misma noche me llegó un mensaje desde un número que no tenía registrado. No necesitaba ver su nombre para saber que era ella. Decía algo así como que había escuchado que me iba mejor en el trabajo y que esperaba que pudiéramos hablar porque, según sus palabras, quizá era momento de dejar el pasado atrás.
El tono del mensaje era familiar, esa mezcla de manipulación disfrazada de buena voluntad que siempre usaba cuando necesitaba algo de alguien. Lo leí varias veces, no porque dudara en cómo responder, sino porque me sorprendía que después de tantos insultos y de haber corrido la voz de que yo era una especie de villano, tuviera el descaro de presentarse como si nada hubiera pasado. No contesté de inmediato. Pasé un par de días ocupado con el trabajo, organizando los cambios que tenía que implementar por el nuevo puesto, hasta que un viernes por la noche, mientras revisaba unos correos en casa, llegó otro mensaje suyo. Esta vez fue más directo, diciendo que si en la empresa estaban contratando, ella quería postularse porque ahora sí estaba dispuesta a tomar las cosas en serio. Incluso agregó que esperaba que yo pudiera acomodarla de alguna manera, como si la empresa fuera una extensión de la familia y no una organización que funcionaba con criterios profesionales. Terminé de leer ese mensaje y sentí una especie de cansancio profundo, de esos que vienen no del trabajo sino de la simple repetición del mismo patrón destructivo. No sabía si reírme o molestarme, pero entendí que no quería darle más espacio del que ya había ocupado durante años. Después de todo lo que ocurrió, después de la manipulación, los insultos y la falta absoluta de responsabilidad de su parte, era evidente que no buscaba reconstruir ningún vínculo humano. Lo que buscaba era una oportunidad laboral que ella misma había arruinado meses atrás. Decidí responderle con un mensaje breve y neutral en el que dije que, si quería postularse, enviara su currículum al correo de recursos humanos, pero que no podía garantizarle nada. Quise mantener la respuesta estrictamente profesional para evitar abrir puertas emocionales o personales que no quería reabrir. Su respuesta llegó casi de inmediato. Me acusó de ser un hipócrita, de que seguro ya tenía un plan para negarle la entrada nuevamente y que yo siempre había sido el tipo de persona que disfrutaba ver a otros caer. Después de ese mensaje, agregó otro diciendo que la familia no se trataba de dejarse morir cuando las cosas iban mal y que esperaba que yo reflexionara sobre mi actitud. Leí todo sin sentir ya la culpa que antes me habría generado. Fue como si finalmente entendiera que nada de lo que yo hiciera sería suficiente para cambiar su forma de ver las cosas, porque ella no estaba buscando ayuda, estaba buscando un atajo, y yo ya no estaba dispuesto a abrir ese camino para ella. Simplemente bloqueé el número, no por enojo sino porque no quería permitir que su presencia volviera a desestabilizar mi vida. Estaba en una etapa donde por fin sentía que mis decisiones eran mías y no una reacción constante al comportamiento de alguien más. Y aunque pudiera sonar cruel o distante, sentí que era necesario para mantener mi vida encaminada. Lo curioso es que, al bloquearla, sentí una calma inmediata, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta permitiendo que pasara todo tipo de tormenta emocional. Con los meses siguientes, la situación en mi vida se fue asentando. Mi relación con mis padres seguía siendo un poco tensa, especialmente porque ellos todavía intentaban justificar el comportamiento de Vanessa, pero empecé a ver que lo que antes me habría afectado profundamente ya no tenía el mismo peso. Aprendí a poner límites, incluso cuando eso significaba recibir críticas o ser malinterpretado. Y aunque la historia con mi hermana no tuvo un cierre dramático ni una reconciliación épica, sí tuvo un final claro, el día que dejé de permitir que las decisiones de otra persona dictaran el rumbo de mi vida. Con el tiempo, entendí que la venganza no siempre es un acto explícito, no requiere gritos ni confrontaciones violentas. A veces la verdadera venganza es simplemente seguir adelante sin mirar atrás, construir una vida que no dependa del caos de otros y lograr cosas que uno sabe que se ganó por mérito propio. Y creo que eso fue lo que finalmente me permitió cerrar este capítulo, darme cuenta de que, aunque mi hermana intentó hacerme sentir que no tenía nada que ofrecer, mi vida estaba demostrando lo contrario. Solo tuve que dejar de intentar cargar con la suya para poder finalmente vivir la mía.